Continuamos, vamos a hablar de cómo hacer testing sobre Spring Boot. Entonces tenemos nuestra aplicación de Spring Boot, que la vamos a abrir por aquí. Esto es lo último. Vale, está muy bien. Vamos a esperar. Vale, entonces continuamos con la parte de testing, como decíamos. Entonces, ¿qué es el testing? Bueno, el testing es fundamental en cualquier proyecto para poder verificar la calidad del código que hemos desarrollado. Pues cuando nosotros desarrollamos un código, tenemos que cumplir unos mínimos requisitos que son los que se establecen al comienzo del proyecto o de cada iteración o de cada desarrollo. Hay unos requisitos y se establece que el software tiene que cumplir con determinados requisitos o acciones para determinar si eso es válido o no. Si no, ¿cómo sabemos que un software realmente resuelve el problema que queremos o aporta el valor que queremos? Pues porque normalmente pues, va desde lo más básico, que es hacer un testing manual nosotros mismos con una función main o probando simplemente ejecutando el código con el navegador o lo que sea, lo cual ese testing pues, es el más costoso porque al final es manual, requiere de repetirlo una y otra vez, tiene que haber una persona ahí constantemente supervisando la aplicación. Y luego ya empieza a estar el testing automatizado, ¿no? Que sería, pues creamos otro código, el cual prueba el código original. Entonces, aquí hay una carpeta test que se nos genera automáticamente al crear el proyecto Spring Boot con un test que ya está aquí creado. Entonces, esta tecnología ya está utilizando JUnit. ¿Vale? Está empleando aquí JUnit. JUnit es el framework así más popular para testing unitario. El testing unitario lo que hace es probar las unidades de código, por ejemplo, los métodos. Es decir, pues aquí tenemos un método, pues sería probar este método o probar este otro método. O probar, bueno, aquí no tenemos ninguno, ¿no? Pero probar, por ejemplo, aquí mismo, pues oye, que se construye un book, un método getter y setter, que bueno, estos de aquí son tan básicos que ni se probarían, ¿no? Pero si tuviéramos una clase por aquí que llevara a cabo operaciones más complejas con el libro, ¿vale? Pues por ejemplo el tema de realizar reservas, gestionando, pues por ejemplo, fechas, disponibilidades, el coste, estado del libro, cualquier cosa que hubiera que gestionar relacionado con usuarios también y un montón de cosas, pues todo eso se crearía en otra clase y eso es lo que se podría testear a fondo, ¿no? Las funciones. Entonces, se puede testear varias capas. Se puede testear los controladores, se puede testear los repositorios, se pueden testear esas clases que digo que tendríamos que sean servicios, que sería una clase en la cual tendríamos un método. Entonces, podemos hacer una prueba creando una clase. Entonces, voy a crear un paquete service. Bueno, voy a parar la aplicación primero. Voy a crear un paquete service donde supongamos que aquí tuviéramos lógica de negocio, ¿no? Entonces me voy a crear, por ejemplo, un book price calculator. Voy a crear aquí una clase que se llame book price calculator. Esto va a ser una clase ficticia que, bueno, no la voy a poner como un bin de Spring porque no la voy a utilizar en ningún sitio. Solo la estoy creando ahora para añadir un método y probar a ver si podemos testearlo desde lo que sería nuestro Spring. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, pues la idea sería lo siguiente. Vamos a echar un vistazo ahora a ver cómo podríamos hacer esta prueba. Aquí, pues decir, vale, ¿cómo se crean los test de JUnit? Pues nosotros tendremos que tener primero una clase que testear, ¿no? Entonces podemos crear aquí un método que simplemente devuelva el precio de un libro. Entonces podría ser public, double, calculate, price. Que esto reciba un objeto de la clase libro. Vamos a poner aquí book. Esto recibiría un objeto de la clase book, la cual existe, está por aquí. Viene de entities, no confundir con otros paquetes. Viene del nuestro que pone como example entities. Y esto pues podríamos inventarnos el precio, ¿no? Como el price. Empezar diciendo que sea 0. ¿Y cómo calculamos ese precio? Pues nos lo podemos inventar, por ejemplo. El precio de partida podría ser book.getPrice. Mayores a ese precio le podemos sumar, pues por ejemplo, vamos a decir price más, bueno, por ejemplo, decir, si el libro tiene más de
book. Mira, un atributo interesante era lo de tapa blanda o tapa dura. Eso influye en el precio, ¿no? Entonces, book y ponemos get num o get pages, no sé si tenemos por ahí número de páginas. Por decir, mira, si el libro tiene más de, y ponemos ahí 1000 páginas, ¿vale? O pues 300 páginas, por ejemplo, te va a suponer un recargo en el precio de, pues vamos a poner aquí 5 euros, por ejemplo. Esto me lo invento, ¿no? Recordad que, bueno, estos números a nivel de refactorización, todo esto se suele llevar a constantes, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo ficticio que estamos inventando ahora. Y luego por return y ese precio. Incluso se podría agregar ahí el coste de envío, ¿no? Decir, pues mira, el envío, price, más el envío sería, pues el envío van a ser 2,99 sin, por ejemplo. Me lo invento, ¿no? Envío. Vale, entonces, total, aquí tenemos una función y tenemos aquí este objeto. Entonces, para testearlo podemos crear aquí un caso de test que nos permita hacer esa prueba. Es decir, que podamos decir, vale, pues vamos a probar esto. Entonces, ¿cómo lo llevaríamos a cabo? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es decir, aquí crearíamos un nuevo test, el cual tenemos dos opciones. O bien lo creamos manualmente, aquí, crear una clase normal y añadir todo. O si no queremos complicarnos, desde aquí mismo, con el clic derecho, tenemos la opción de Generate, que esto lo hemos utilizado ya para crear constructores, getter y setter. Bueno, pues si le damos a Generate, ¿vale? Aquí hay una opción que se llama Test. Esto lo detecta cuando sabe que tenemos un framework de testing en nuestro ClassPad, o sea, como de una dependencia, ¿no? Entonces, si clicamos Test, nos da la opción de crear un caso de test. Y vemos ya que nos da prácticamente casi todo configurado, porque ya te pone el nombre de la clase de test que se va a crear, que es Book Price Calculator Test, que es la convención que se suele seguir, poner el nombre de la clase a testear seguido del sufijo test. Luego, el paquete UNX que se guarde, que puedes decirle, oye, pues yo quiero que se guarde en, bueno, aquí te pone como example service, vale, pues sí, ahí mismo. Se tendría que generar un test por aquí, en la carpeta test. Y luego te dice qué test es que quieres probar, ¿no? Como solo hay un método, o sea, ¿qué método quieres testear? Pues solo hay uno, así que vamos a marcarlo. Además, podríamos marcarle un setup y un tear down, que estos ya son elementos que controlan el ciclo de vida de los tests con JUnit, que permiten realizar acciones antes y después de la ejecución de cada test. Esto es especialmente útil cuando queremos pues, abrir y cerrar conexiones de base de datos o limpiar recursos como archivos temporales que se han ido creando en el sistema, etcétera. Entonces podemos darle aquí a OK y nos habría generado el test. ¿Vale? Vamos a ver dónde lo ha creado. Vale, lo ha creado aquí en un paquete service. O sea, me ha generado automáticamente el paquete service y el test. Y la gran ventaja es que me ha añadido un test y me ha añadido el import de lo que es la API de assertions. O sea, esta es una clase que permite realizar aserciones, es decir, comprobaciones de si algo está bien o está mal, que es lo que hacen los tests en realidad. Entonces aquí ya podríamos hacer una prueba, decir, bueno, pues voy a testear el Book Price Calculator. Entonces me creo un objeto de Book Price Calculator, ¿vale? Que le puedo llamar calculadora, new Book Price Calculator. Y desde aquí digo, vale, pues vamos a testear, vamos a poner calculator. El método que queremos testear, ¿no? Aquí el método le he llamado calculate price, pero también se les puede poner test al final, se les suele llamar test. ¿Vale? Vemos que gracias a que tiene la notación test, ¿vale? Pues se va a habilitar aquí, bueno, vamos a intentar guardar a ver si desaparece. Si no tiene ninguna @test, no permite ejecutar nada. Entonces, cuando tiene una @test, permite ejecutar. Se habilita aquí el botón de play. Entonces, es muy importante tener la notación @test para poder ejecutar los tests. Después, el calculate price recibe un parámetro de tipo book, entonces hay que crearlo. Tenemos aquí, creamos un book. Este nos lo inventamos. Entonces hay que añadir aquí el libro. Entonces ya con esto estamos empezando a hacer cobertura en la clase book también, para explicarnos lo que es la cobertura. Y le vamos a pasar algunos datos, ¿no? Le vamos a pasar un ID, por ejemplo, un título, por ejemplo, Señor de los Anillos, me invento Señor de los Anillos. Y luego el autor,
Su autor, yo qué sé, ¿qué más? El número de páginas, vamos a poner que tiene 1000 páginas. Y luego el precio vamos a poner que es, vamos a poner 49,99. La fecha de lanzamiento, que podemos crear aquí un local date of. Bueno, si no queremos ya ni complicarnos la fecha, ponemos now y fuera. Así no tenemos que... Son datos ficticios, así que nos da igual. Vale, y nos falta un parámetro que es el si tiene versión online. Vamos a poner true. Entonces me he creado un libro ficticio y eso es lo que yo le paso al método calculate price. Esto me va a devolver un resultado que es un Double. Entonces ese Double price, ¿vale? Pues es lo que yo voy a querer comprobar. Entonces los test normalmente lo que hacen es, tienen una primera parte en la cual preparan el escenario de testing, que es crear estos objetos. Segundo, se ejecuta el comportamiento a testear o bajo testing. Configuración de la prueba. Test o pruebas, se les llama lo mismo, ¿no? Esto es una prueba. Entonces preparamos todo lo que necesitamos para ejecutar la prueba, ejecutamos la prueba y realizamos las comprobaciones de que todo está bien. ¿Qué comprobaciones son en este caso? Comprobaciones, vamos a poner comprobaciones. O aserciones, aserciones. Pues que ese price, primero, es mayor que 0, por ejemplo. Tiene que serlo, no puede salir un número negativo. Entonces, eso lo podemos hacer con un assert true, que sería evaluar si una condición es verdadera o no. Entonces podemos decir price tiene que ser mayor que 0. Si por lo que sea nos sale precio 0 o menor que 0 es que algo anda mal. El precio del libro se ha calculado mal. ¿Vale? Luego también decir, pues el precio, si nosotros lo calculásemos, decimos, vale, esto es 49,99 y se le tendría que sumar 5, ¿vale? Y luego se le sumaría 2,99, ¿no? Entonces, bueno, podemos, a ver un segundito, podamos imprimirlo, ¿vale? Aquí con un system.println y decimos, vale, te sumamos, vamos a imprimirlo primero y evaluar si esto es correcto, ¿no? Vamos a ejecutar el test, vamos a ver qué pasa. Vale, vemos que sí que ha hecho cosas, ¿no? Bueno, nos da aquí un número, tal, que sería 57,98, que sería la suma de todo lo que hemos visto. ¿Vale? Hombre, se podría castear a int, se podría hacer lo que quisiéramos. Entonces, aquí lo único que hemos hecho es una comprobación de que sea mayor que 0. ¿Vale? Se podría comprobar directamente si es assert equals, pues, a este número, ¿no? Y venir aquí y decir, oye, pues assert equals y poner ahí el esperado con el price. Bueno, ahí lo idóneo sería igual redondear o gestionar un poco también esos decimales, ¿vale? Pero vamos a probar a ejecutarlo así un momento. A ver si nos funciona. Vale, ahí está diciendo que ok, que eso es igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues para hacer testing estamos utilizando JUnit, pero no estamos utilizando Spring. O sea, Spring aquí no lo estaríamos cargando, lo cual hace que las pruebas vayan muy rápido, porque Spring cada vez que carga tiene que levantar todo ese contenedor de bins que decíamos y si encima tiene que crear conexión a base de datos y hacer un montón de cosas, pues eso va a llevar más trabajo. ¿Vale? Entonces, sería interesante poder testear sin necesidad de utilizar Spring. Lo que pasa es que hay cosas que van a requerir cargar el contenedor de Spring porque no te va a quedar otra. Por ejemplo, si queremos utilizar los controladores, pues vamos a tener que cargar ahí Spring para que podamos hacer peticiones HTTP. Entonces, este sería un primer ejemplo de un test, ¿no? Que funciona con la clase assert, los métodos assert, y luego aquí pues simplemente las anotaciones @test. JUnit da para un curso entero, porque al final tenemos un montón de anotaciones que permiten hacer test de una manera o de otra. Entonces, utilizando JUnit como base, de hecho JUnit no lo hemos añadido nosotros, ya viene, ¿vale? Viene disponible gracias a una dependencia que siempre está en Spring, que es Spring Boot Starter Test. Entonces, JUnit ya viene aquí gracias a esto. Entonces ya lo tenemos disponible, no tenemos que andar importándolo ni añadiendo nada. Entonces, una vez hemos creado aquí un test, pues esto se le puede poner un nombre, se pone un display name para que mejore y tal, pero yo lo dejaría así, ya hemos hecho una primera prueba. También sería interesante probar qué pasa si le pasamos un book nulo. Seguramente pues, nos pueda dar un null pointer exception si aquí no se gestiona eso y no se está gestionando. Vemos que aquí el book
y utiliza el precio directamente. Por lo tanto, si aquí te pasan un nulo, esto va a dar un null pointer exception y ya, pues, quiere decir que esto sería poco robusto, ¿no? Habría que mejorarlo añadiendo esa comprobación del null pointer, o sea, de que el libro que te pasan no sea nulo. Y eso lo puedes probar aquí con un test. Te creas calculate price null test, haces la prueba de pasarle un nulo, verificar que no debería de fallar. Entonces, si falla, es que el código vas a tener que mejorarlo. La idea de los tests es precisamente buscar fallos y mejorar la calidad, ¿no? O sea, que podamos hacer ese quality assurance, que sea mejorar la calidad de nuestro código. Y testearlo y probarlo. También otra cosa muy importante con los tests es la cobertura. Desde aquí podemos utilizar la opción que pone Run with Coverage, que te permite ejecutar con cobertura el test. ¿Qué quiere decir eso? La cobertura sería el porcentaje de código que nuestros tests han alcanzado. Es decir, el porcentaje de código que está aquí de la aplicación de Java, que queremos que en las pruebas que hemos creado, el paquete de test, han alcanzado. Alcanzado quiere decir que para poder probar algo mínimamente has tenido que pasar por ahí. Si yo tengo un método aquí en el Book Price Calculator que jamás en la vida se ha ejecutado desde un test, pues no habrá ningún test que pueda decir ni verificar si eso es correcto o no, porque nadie lo ha ejecutado. Entonces, la cobertura lo que permite es ver qué porcentaje está ejecutado sí o no. Otra cosa es que luego lo pruebes mediante aserciones, pero por lo menos tienes que haberlo ejecutado, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo con cobertura. Entonces, esto haría el análisis y si vemos que no lo saca, por lo que sea aquí no sacara análisis, ¿vale? Sale una opción que pone Edit y en ese Edit te permite seleccionar el paquete sobre el cual se tiene que medir la cobertura. ¿Vale? Y sería seleccionarlo y volver a ejecutarlo. A mí en este caso pues ya me ha salido. Suponiendo que no saliera esto, ¿vale? Bueno, ahora me lo ha cerrado porque te cierra ya automáticamente toda la ventana. A ver, mira, ese edit que salía ahí, pues en caso de que esto de ahora no aparezca, pues ese edit habría que decirle que lo monitorizase. De hecho, aquí podríamos cambiar esto, porque aquí se está evaluando solo el paquete service. Si yo quiero evaluar toda la aplicación, pues habría que verlo. Por ejemplo, aquí la cobertura que tenemos es total, porque el método era muy sencillito y se está entrando en él y se está probando. Se ha pasado por ahí. Pero si cambiamos esta cobertura, si venimos aquí le damos a Edit, Configuración, de este Price Calculator Test, si aquí quitamos este paquete y le dimos que pruebe la cobertura de toda la aplicación, que sería con example, el paquete base, ¿vale? Si le decimos que pruebe toda la cobertura de toda la aplicación, pues obviamente no vamos a tener un 100% porque no hemos cubierto todas las clases. Solo una, lo sumo dos, que es la de book. Vamos a comprobarlo. Desde aquí se modifica lo que queremos que se evalúe la cobertura. Entonces, si yo le pongo que me la evalúe sobre todos los paquetes, pues lo que estaría comprobando es la cobertura de toda la aplicación, que es lo que me interesa, la métrica que me interesa. Entonces le diría que OK. Le damos otra vez a ejecutar ese Book Price Calculator y vemos a ver. Ah, bueno, hay que ejecutarlo con cobertura. Hay que darle a este botón. Vale, este de aquí. Vamos a ver si es capaz de sacarlo. Vale, ahora parece que ya sí y vemos cómo ha bajado la cobertura. Vemos que ahora ha bajado a 19% la cobertura de líneas, que quiere decir que la aplicación tiene unas 81 líneas de código y que solo has probado 16. O sea, solo has pasado por 16. No quiere decir que las hayas probado, quiere decir que las has alcanzado, pero no que las hayas verificado mediante una aserción. Entonces, si pincho aquí, puedo ver el desglose de qué clases son las que he probado. Entonces, he probado en el servicio, eso lo he probado. Pero luego aquí tenemos que las entidades no han sido todas probadas. Y el controlador, los controladores no ha sido probado ninguno. Y en el config tampoco. Entonces hay un montón de código sin probar en esta aplicación. Entonces, ¿cuál sería la idea del testing? Pues intentar lograr la máxima cobertura posible. Y luego, obviamente, pues hacer aserciones que verifiquen que el código está bien programado. Entonces, vamos a echar un vistazo también a cómo crear un test para los controladores. Entonces, por ejemplo, Book Controller. Estos ya son un poco más específicos. Bueno, aquí también vemos estas líneas rojas que vienen derivadas de la cobertura. Te está diciendo que por aquí no se ha pasado desde ningún test. Esto es rojo, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí sale verde, porque esto sí se ha probado, ¿no? Si venimos al Hello Controller sale rojo, porque esto no se ha ejecutado nunca desde un test.
Si queremos quitar eso, pues sería venir a coverage y cerrar aquí con la crucecita esto y ya pum, se nos quita todo y ya pues podemos continuar nuestra vida tranquilamente, ¿no? Entonces, aquí decimos que Book Price Calculator y Book Controller. Vale, yo ahora quería crear un test de Book Controller para ver cómo podríamos decir, bueno, pues vamos a hacer un caso de test que permita pues, testear esta aplicación. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba de cómo podría hacerse, ¿no? Entonces, me puedo crear un test para ese book y decir, vale, pues vamos a sacar ahí ese book, o vamos a sacar una lista o ver cómo lo hacemos. Entonces voy a venir aquí, le voy a dar clic derecho, le voy a dar Generate y lo mismo. Aquí tengo la opción de test, entonces le voy a dar aquí a test y voy a generar un par de test, pues por ejemplo para el Find One, pues a lo mejor para el Find One by ID también podría ser interesante. También a lo mejor pues para el Create, ¿vale? Pues para el Create a lo mejor también podría ser interesante. Pasa que ese ya es un poco más elaborado porque tenemos que enviar un objeto. Entonces ahí tenemos que crear nosotros el objeto JSON. Entonces, bueno, se puede crear, no pasa nada. Entonces podemos probarlo. Y bueno, los demás, la idea sería probarlos todos, obviamente. Entonces, bueno, vamos a darle aquí y hacemos los que nos dé tiempo. Entonces le vamos a dar a OK. Se nos ha creado aquí otra clase. Además, respeta ahí el orden de los paquetes. Nos ha creado el paquete controller. Entonces, normalmente aquí en esta ya es un poco más especial. Aquí pondríamos arriba Spring Boot Test. La otra no nos hacía falta porque esta era una clase que no queríamos utilizar Spring, simplemente creábamos nosotros. De hecho, veis como aquí hemos creado nosotros el objeto a mano. Entonces, en este caso va a ser un controlador. Lo que vamos a testear, esto ya es algo un poco más elaborado. Entonces, el controlador, claro, esto recibe peticiones HTTP. Entonces, no me vale crear un objeto normal, sino que va a ser Spring quien tenga que encargarse de que esto funcione. Yo aquí no voy a ejecutar métodos, lo que voy a hacer es lanzar peticiones HTTP y recibir respuestas response entity. Entonces ya es una cosa un poco más elaborada. Hay múltiples maneras de testear controladores. ¿Vale? Entonces vamos a intentar ver una que sea así un poco la más sencilla. Entonces con Spring Boot sería Spring Boot Test, que de hecho esta notación es la que ya nos viene por defecto en esta otra clase que se genera por defecto en el proyecto. Spring Boot Test. Entonces, esa notación es la que pondríamos ahí y luego en el caso de los controladores, pues normalmente se suele poner el parámetro web environment para asignar o indicar que utilice un puerto aleatorio. Web environment, aquí te pone random port. O sea, que le asigne un puerto aleatorio o bueno, se podría definir ahí un puerto concreto. ¿Y cómo sería el funcionamiento? Pues vamos a probarlo. Aquí ponemos este random port. Aquí, en estos métodos son los que tenemos que testear, pero antes necesitamos ciertos datos o cierta información. Es decir, vamos a tener que crearnos un objeto REST Template Builder para poder lanzar las peticiones HTTP. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, pues vamos a crear aquí un par de clases. Como digo, hay múltiples maneras de hacer esto. Entonces, esta sería solo una de ellas, pero hay varias. Test REST Template. Crear un objeto test REST Template. Los objetos son los que nos van a permitir. Vamos a ver si puedo entrar aquí y nos podemos descargar la documentación en Download Sources. Con control clic entramos a una clase. Con Download Sources descargamos el Javadoc. Lo importante es descargárselo porque así vemos lo que va diciendo de cada clase. ¿Vale? Entonces esto vemos que dice que esto es una alternativa REST Template que sirve para test de integración. Vale, Canvas ID. Bueno, que podría utilizar autenticación también. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? Necesitamos otra que va a ser el REST Template Builder, que va a ser el objeto que nos va a permitir construir el primero, indicándole la URL. Y este donde viene, pues viene también de, bueno, si importa ya solo no es que haya más de uno. Aquí sí que vamos a necesitar ya utilizar un AutoWire para decirle a Spring que nos inyecte esto. Entonces le decimos a Spring que nos inyecte un builder. Y ese builder, pues, nos lo va a inyectar. Y nosotros lo que vamos a hacer es utilizarlo, ¿vale? Para poder generar este otro objeto y este objeto es el que nos va a permitir lanzar las peticiones HTTP.
vinculadas ya a esta web con este puerto y no tengamos que andar preocupándonos nosotros de ponerlo de HTTP y port todo el rato, sino que lo haremos una vez. ¿Dónde se hace eso? Pues en un método before each, que sería al comienzo de cada método. ¿Vale? Cuando creábamos la clase, aquí cuando le dábamos a crear un test, nos da la opción, ¿vale? Esto se irá viendo ya pues, poco a poco cuando se vea JUnit. Aquí te da la opción de crear un método setup o teardown, que simplemente lo que indica es que es un método cuyo código se va a ejecutar antes de cada test y el de after pues después de cada test. El objetivo es preparar el entorno para que el test pues, pueda funcionar, que pueda tener ahí a su disposición lo que necesite, etc. ¿no? Porque hay tests que pueden ser muy complejos, que necesitan ahí un montón de datos para poder hacer la prueba que quieres hacer y verificar que todo funciona correctamente. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Pues creamos ese before each. Hombre, aquí igual nos da la opción de generate. Si le damos clic derecho, aquí nos está dando la opción de generate y te da el setup method. Entonces se podría generar ese setup method y pum, ya con clic derecho lo ha generado. Voy a volver a hacerlo. Aquí mismo, clic derecho, generate. Aquí tenemos que podemos crear un test method, un setup method, un teardown, before class, after class. Aparte de todo lo que normalmente podemos crear, ¿no? Pero entonces el setup y el before class se ejecutan antes y el teardown y el after class se ejecutan después. La diferencia entre unos y otros es que el setup es antes de cada método y el before class es antes de todos los métodos, es decir, de toda la clase. Solo se repite una vez, mientras que el setup se repite varias. Vale, entonces nosotros vamos a probar este, por ejemplo, que lo que va a hacer es inicializar estos objetos de la siguiente manera. REST template builder, punto, y aquí podemos decirle cuál va a ser la URL de nuestra API, que podemos decirle que sea http, localhost, ¿vale? Porque a lo mejor la tenemos con otra dirección. Y aquí el puerto. ¿El puerto dónde lo vamos a sacar? Pues lo vamos a agregar aquí como una variable que va a ser private int port y que sea inyectada, ¿vale? Que la inyecte el propio Spring. Es decir, Spring generará un puerto y lo inyectará aquí. Y entonces lo utilizaremos. Local server port, aquí está. Local server port. ¿Vale? Inyecta el puerto HTTP, el cual os lo va a cargar. Bueno, otra opción sería pues, esta de aquí. Pero bueno, este también se utiliza. Vale, esa sería la primera parte. Y luego ya construir este otro objeto, que es el test REST template. Lo que haríamos sería a este objeto, this punto, o bueno, vamos a ponerlo así, igual a new, y creamos un objeto de esta clase, test REST template. Y aquí es donde le pasamos el objeto anterior, que es REST template builder. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es para construir el objeto que tenemos aquí, que es el REST template. Y este objeto es el que ahora pues, nos va a permitir simplemente con unos métodos que vamos a ver ahora aquí en find o donde sea. Por ejemplo, si yo pongo test REST template, ¿no? Le pongo punto, vamos a ver que hay un montón de métodos. Vamos a probar otra vez. Delete, exchange, vamos a ver qué más hay. Get for entity, get for object, get REST template, vale. Head for headers, option, patch, post, put. ¿Vale? Todo esto ya nos estaría sonando, ¿no? Estos nombres de post, put, etcétera. Los nombres básicamente vienen a ser siendo los métodos HTTP. Básicamente, este objeto lo que nos va a permitir es utilizar los métodos HTTP. O sea, la idea ahora mismo es que en vez de hacer las llamadas desde Postman o desde Swagger, las haríamos desde el propio Java en Spring Boot. ¿Con qué objetivo? Con que esos métodos queden programados en nuestro código, de manera que en cualquier momento podamos darle al botón de play, se ejecuten y si hay algún fallo, pues que diga, oye, el código ha cambiado, algo está mal, se ha detectado un fallo, hay que corregir algo, ¿no? O a lo mejor hay que adaptar el test, porque hay veces que muchas veces se actualiza código y los tests no se adaptan en consecuencia y los tests fallan y a lo mejor no es un problema de código, es un tema de que quien tocó el código no actualizó los tests. ¿Vale? Entonces lo que haremos aquí ahora sería
utilizar este test REST template. Vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Pues, por ejemplo, si yo quiero testear el método findAll, vamos a abrir un momento el controller para saber un poco lo que tenemos que testear. Ahora vamos a ponerlo aquí a un lado. Si me deja, claro. Bueno, pues por alguna razón no me deja. Artbook controller. No, pues no me lo quiere sacar. A ver, este sí. Book controller. Ya vi aquí, book controller test. Entonces tengo a un lado el código que quiero probar. El código que quiero testear es este, que es el findAll. Esto simplemente devuelve una lista de libros. Vale. Entonces aquí tenemos un método que es el getForEntity, que permite realizar lo que sería una petición get, básicamente. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en esa petición get? Bueno, pues aquí en esta petición get le decimos, oye, danos lo que sería. Bueno, a ver, se puede probar con uno más sencillo, que sea el de hello, ¿vale? O si no queremos probar simplemente el texto aquel que habíamos dicho, el hello controller, vamos a ponerlo aquí un momento. Probar primero este, que es el más sencillo de todos, y luego ya probar el otro, que el otro es un poco más difícil porque tiene una lista. Vale, entonces voy a crear aquí otro test separado que sea hello, y así probamos el hello one. Este REST template, getForEntity, entonces bueno, la URL aquí solo tiene puesto localhost y el puerto, ¿vale? Entonces yo le podría decir, vale, pues aquí, ¿qué me piden? Me va a pedir la URL con un string, pues le digo, vale, pues la URL es hola, bien, y luego me dicen que es el objeto que te va a devolver, el response type. Entonces el tipo de respuesta aquí vemos que es string, ¿no? String. Entonces ese string es el que tendríamos que poner aquí en la respuesta. Class, string class. Cuando queremos indicar un tipo de dato, normalmente ponemos esto de .class porque veremos que muchos métodos nos piden esto, nos piden, oye, ¿qué tipo de datos es el que quieres trabajar? Porque ya así internamente lo va a tener en cuenta mediante el uso de generics o genéricos. Entonces, le tienes que poner .class porque si lo pones así solo, esto es una sentencia incorrecta. Entonces le pones .class para decir, esto es el tipo string y que sepa ya internamente que lo que tiene que hacer es obtener un resultado que va a estar en string. ¿Vale? Entonces, esto lo que haría sería darnos una... Bueno, en este caso pone string, pero vamos a ver un segundo el getForEntity que devuelve. Nos devuelve un response entity, ¿vale? Aquí. Es decir, que no nos va a devolver directamente un string con el texto, o sea, no nos va a devolver esto, ¿vale? Result igual a... Lo veis que nos da un error además, no nos devuelve eso. Te devuelve un response entity de string. Entonces, si lo pones así, sí. Vale, lo que pasa es que, bueno, voy a cerrar este, ¿vale? Y este, bueno, a ver, es un panel, lo podemos dejar así un poco abierto. Entonces, te lo voy a poner así mejor para que se vea. Entonces, tenemos result. Este result va a ser un response entity. Entonces, para ese response entity podemos sacarle datos, como por ejemplo, lo siguiente. Bueno, se suele llamar response, es decir, respuesta HTTP. Esto es una respuesta HTTP y como tal tiene toda la información. Si miramos aquí, tiene el status de HTTP, tiene el status code value, que sería lo mismo pero en valor int, tiene el body, tiene los headers, tiene todo lo que tendría una petición HTTP. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Pues comprobar, por ejemplo, el status, comprobar que el status es el status OK, que no está devolviendo ningún fallo, por ejemplo. Entonces lo puedo comprobar con getStatusCode, ¿vale? Que sería, por ejemplo, este. Entonces puedo hacer un assert, como hicimos antes, con los assert, puedo poner assert equals, que esto lo que quiere decir es que algo es igual a algo. Y entonces aquí lo que comprobaríamos es que el estado sea OK. A ver, ¿qué nos devuelve esto? Esto devuelve un HTTP status, ¿no? Bueno, pues voy a poner aquí un HTTP status. Y si miramos en HTTP status, ¿qué es lo que hay? Pues aquí tenemos todos los status. Bad gateway, bad request, conflict, created, forbidden.
Bueno, ¿cuál queremos? ¿El not found? No, queremos el OK. Aquí está, OK. Status OK. Que ha ido bien, ¿no? Que es el 200. No ha habido fallos en este caso, ¿no? Bueno, en el caso de Hola, ¿no? Que era el que estamos probando. Y luego, pues el de, por ejemplo, obtener el body. Obtener el body, si yo hago aquí response get body, me devuelve un string, aquí lo vemos, un string, que es el string que habíamos dicho. Get body me va a devolver un string. ¿Qué tiene ese string? Pues lo teníamos que ver en el Hola controller, pero bueno, lo he cerrado. Es esto. Hola mundo, ¿qué tal vamos? Hasta luego. Pues eso mismo es lo que habría que poner aquí, en este otro caso. Ahí está. Ahora vamos a probarlo. Esto lo que haría sería, primero, con este getForEntity lanza una petición HTTP a la URL localhost 8080, bueno, el puerto que sea, ¿vale? Porque el puerto será random, a la URL hola. Eso le devolverá una respuesta HTTP que envuelve en el cuerpo de esa respuesta una string. Entonces, nosotros lo que estamos comprobando es el estado de la petición, o sea, de la respuesta, perdón, que sea el estado HTTP sea 200, ¿vale? Se puede poner así, o a lo mejor si no, se podría poner así. Si queremos meter el 200, pues ponemos getStatus code value, que había un método ahí value. Y luego, pues el texto. Si yo extraigo el body, pues lo que hay dentro será el texto ese de la mundo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verificarlo. Entonces vamos a darle aquí a ejecutar y vamos a ver si es capaz de ejecutar esto bien. Vale, y está ejecutándose. Claro, esto ahora tarda más que el anterior, porque esto ahora tiene que ejecutar todo Spring. ¿Veis cómo arranca Spring ahí? Entonces está arrancando Spring y claro, te tarda más, claro. Bueno, pues ahí se ha ejecutado, ¿no? Ha dado verdadero, se ha dado que OK. Entonces aquí vemos que al parecer pues, se ha ejecutado correctamente. Entonces Spring está muy bien, pero tarda más. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer test, pues claro, no es lo mismo ejecutar un test que ejecutar 5.000 tests. Si cada test tarda 30 segundos o un minuto, pues tendremos 5.000 minutos de espera para terminar de ejecutar todos los tests, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? De los tests, que si tienes baterías de test muy grandes, pues vas a tener que, de alguna manera, desglosarlos en bloques y ver cómo ejecutarlos, ¿no? De manera automatizada. Vale, vamos con el final para ver si nos da tiempo también a probar a enviar datos al servidor. El final sería realmente lo mismo. Tendríamos un test REST template y haríamos un get for entity, la misma mecánica, solo que esta vez la URL se llamaba books, ¿no? Vamos a mirarlo. En book controller, no, ya lo cerré. Book controller se llama API books. Bueno, pues vamos a llamar a API books. Aquí ponemos /API /books. Y luego, ¿qué es lo que nos va a devolver? Bueno, en este caso, lo que nos va a devolver es una lista de books. Que bueno, aquí se especificaría como... Hombre, si ponemos list, no nos deja. Ponemos aquí una list, porque list es una interfaz. List de book. Si intentas poner aquí class, pues esto no... Bueno, vamos a ver, ¿no? Book. Vamos a importar el book. ¿Vale? Ahí está importado. La lista habrá que importarla también, que viene de java.util. Entonces nos dice que esto no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues importarnos un array de book. Y ya está. Y luego ya lo pasamos a lista para trabajar más cómodamente y listo. Entonces, aquí le ponemos un array de books. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que, bueno, lo que nos da es un array de JSON. Entonces lo podemos pasar aquí a un array normal y luego ya lo pasamos a una lista de libros. A un array list dinámico, ¿no? ¿Esto que nos devuelve? Pues lo mismo que pusimos aquí antes. Una respuesta, pero esta vez no es de tipo string. Es de tipo lo que hayamos puesto aquí. Siempre será de lo que hayamos puesto aquí. Tiene que coincidir. Esto coincide con esto, entonces esto coincide con esto. Y ahora ya pues se quita el error, ¿no? Vale, pues ahí tendríamos la respuesta con los books. Pero ojo, recuerdo que esto es una respuesta HTTP. En el body es donde estarán los libros. Pero esto en sí, esto es una respuesta HTTP. Entonces aquí lo que haríamos sería volver a comprobar lo mismo de antes. Pues que el status está OK, que no ha habido ningún fallo.
que el status code pues, es 200 también, si nos hace ilusión probarlo, pues se prueba porque es lo mismo el primero que el segundo. Y luego el body, getBody. Podemos sacar de getBody lo que sería el cuerpo, que en este caso es un array. Entonces, ¿cómo podríamos pasar rápidamente de array normal a array list? Bueno, pues hay por aquí una clase de utilidad, arrays, que nos ayuda a eso. En JavaUtil hay una clase que nos ayuda a hacer eso. AsList. Con el método AsList, si ahí le pasamos un array normal, nos lo convierte a ArrayList. Lo del ArrayList sería simplemente por trabajar un poco más cómodamente con ello. ¿Cómo saco yo ahora eso? Pues como hice antes, con getBody, ¿no? Ya lo hemos hecho aquí. Entonces, aquí me dio un string, pero aquí ahora me va a dar un array de books. ¿Vale? Vamos a ver qué dice. Bueno, que podría ser nulo, ¿vale? Puede ser, ¿no? Que sea nulo. Si es que a lo mejor no me devuelve nada y tal. ¿Y esto qué hacemos con ello? Pues ya tenemos nuestra lista aquí, ¿no? De book. Vale, tenemos la lista de books. Entonces, ¿aquí qué podríamos hacer? Pues testear que hay libros. ¿Cómo? Pues con un método assert, como hemos hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos hacer un assert true. Bueno, igual no hay libros, porque de cara al test me parece que no se estaba añadiendo nada. Entonces, seguramente puede ser que esté vacío. Y al convertir esto a lo mejor nos da un fallo. Bueno, ahora lo miramos. Entonces, vamos a imprimir simplemente el tamaño de esa lista. Books.size. A ver si ha generado algo. Vamos a probarlo así. Vale, entonces verificamos así. Hombre, podríamos tener por ahí un método que llenase, que añadiera datos ficticios. Vamos a ver si ejecuta los del main. Si no, pues bueno, habría que cargar en un test también pues algunos datos de prueba para que hubiera ya algún libro, ¿no? Vemos que, bueno, imprime un 0 porque es que hay 0 libros. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea sería configurarlo para que hubiera algunos libros, entonces aquí te sacaría varios. Pero vamos, la mecánica sería esto, para testearlo. Vamos a ver si nos da tiempo a añadir los otros, que si no, el siguiente tendría un parámetro. Entonces me lo voy a copiar ya de aquí, por ejemplo, este mismo, sí, o bueno, vamos a copiarlo de aquí. El find one by ID, pues sería lo mismo, sería API /books y acordaros que le pasábamos un número, ¿no? Entonces aquí le podemos poner directamente el número, le pongo el número 1, ¿vale? Y aquí pues debería ser capaz de devolverme un book. Lo que pasa es que no hay book, o sea, no hay libros ahora mismo. Entonces te devolvería aquí un book, una response, ¿vale? Esto nos debería devolver, pues por ejemplo, si no hay libros debería devolver not found, ¿no? Entonces cambiaría esto a not found. Va a ser cuestión de ajustarlo y comprobar con assert si devuelve o no devuelve. Pues por ejemplo, si aquí ponemos esto, not found, que no ha encontrado el libro con el ID 1. Entonces, la idea sería crear varios casos de test. Uno para un libro que sí exista, que sí que lo encuentre, y otro para otro libro que no exista. Y luego, ¿qué pasa si le pasas un ID negativo? Cosas así. O sea, ir probando todos los posibles escenarios. Y el create, que este también me interesaba, para crear ahí, vamos a ver cómo se haría. Este ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay que crear el JSON y enviarlo. Entonces, para eso hay que indicar unas cabeceras de que lo que vas a enviar es JSON. O sea, hay que crear unas HTTP headers en el que pongas headers igual a new HTTP headers que vienen de URG Spring Framework. ¿Vale? Y en estas cabeceras lo que especificamos es, bueno, header o headers, mejor. Y aquí lo que especificamos es cambiarlo del set content type para indicar que es, mira, ya te lo pone application JSON. O sea, va a ser un JSON lo que vamos a enviar ahora, ¿no? Entonces lo normal es indicarle siempre el set content type, que sería set content type. Se puede poner o bien así el texto o normalmente aquí o lo que recibe es un objeto tipo media type. Entonces se pondría la clase media type
Y aquí ya deberíamos de encontrar ese application JSON. Media type, application JSON. Pero lo único que, bueno, te pedí que te lo importes. Entonces importa eso y ya está. Eso sería para las cabeceras, ¿vale? Luego incluso también cambiar el accept. Set accept para indicar lo mismo, que recibes JSON. Sobre accept, pues ahí está. Media type. Bueno, aquí normalmente, sí, claro, este accept recibe una lista. Veis que pone aquí Java util list. Entonces sería cuestión de esto, hacerle lo que vimos antes de arrays as list, para que esto sea una lista. Arrays.asList. Y ahí lo metemos. O sea, esto sería como una preparación mínima para indicar que vamos a enviar y recibir JSON. ¿Vale? ¿Y el JSON dónde lo creamos? Pues aquí mismo, con un string JSON igual a, y haciendo uso de un bloque de texto literal de estos de tres lo que sea triple, doble comilla, donde aquí podemos tener múltiples líneas, ¿vale? Esto es un texto multilínea. Vale, pues aquí podemos introducir el JSON. ¿De dónde sacamos el JSON? Pues una de dos, lo escribimos a mano o yo creo ya lo tenemos por ahí, nos lo podemos copiar, ¿no? Crear un libro, pues nos copiamos por aquí el JSON que ya hicimos. Este es post, decíamos que el post no tenía este ID. Vale, entonces me copio esto y lo añadimos por aquí. Entonces, a priori con esto ya deberíamos tener aquí nuestro JSON. O sea, ya estaría aquí. Este es el JSON que queremos crear, ¿no? Bueno, aquí le podemos poner cualquier cosa. O sea, libro creado desde Spring Test. Por ejemplo. Y entonces, ahora ya es cuando crearemos la request, pasándole por un lado el JSON y por otro lado las headers. Y es cuando lo vamos a ejecutar y obtener la respuesta. Entonces, un poco más elaborado. ¿Cómo se hace eso? Pues venimos aquí, creamos un HTTP entity, se va a crear una request. ¿Vale? Vamos a pasarle ese JSON que va a ser un string. Lo que le estamos enviando es un string realmente, o sea, para que sea un JSON pero en Java es un string. Aquí ponemos request y aquí ponemos new HTTP entity otra vez. Donde aquí lo que tenemos que pasarle es, por un lado, el JSON y por otro lado, los headers que hemos creado. O sea, esto va a ser como la petición. Entonces, estamos creando desde Java una petición. Claro, lo que hemos hecho en Postman y en Swagger, pues se está haciendo ahora programáticamente desde Java. Entonces, claro, obviamente esto es más trabajo que ir allí al Postman y darle un botón. Entonces, aquí tienes que programarte tú la petición. Y en la petición tienes que meter el JSON, las cabeceras. En la cabecera tienes que ir indicando que lo que estás enviando es JSON. Que en realidad es lo que haces aquí, porque tú cuando le das a enviar estás poniendo JSON. ¿Vale? Aquí hay unas cabeceras. Las cabeceras, pues aquí pone que el content type es application JSON. Y el accept, bueno, pues pone que acepta cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, realmente la herramienta ya te lo hace. Entonces, si no tienes una herramienta, tienes que venir y programarlo. Pero la idea es que esté programado, porque así queda testeado para siempre. O sea, cada vez que se hagan cambios, se ejecuta el test y así se verifica si realmente está funcionando todo bien en los controladores. Vale, pues aquí ahora lo que podríamos hacer es ejecutar esta request. ¿Cómo? Pues como hemos estado haciendo hasta ahora, que era con el test restTemplate.get. Bueno, en este caso se utiliza otro método, que es el exchange. ¿Vale? Este es un método diferente. Entonces, este método que va a utilizar, este exchange, bueno, hay varias, está sobrecargado, tiene varias posibilidades. Entonces, la primera es la URL, que va a ser API Books, a donde apuntamos. Por otro lado, va a ser el método que queremos utilizar, que va a ser post, ¿vale? http method.post, ahí nos sale. Y luego, por otro lado, la request y por otro lado, la clase que nos van a devolver. ¿Qué nos van a devolver? Un libro. ¿Cómo lo sabemos? Porque miramos aquí el book controller. ¿Vale? Bueno, aquí en este caso está devolviendo un response entity, ¿vale? Pero
el response entity es de book, o sea que se entiende que aquí pondremos book. ¿Vale? Entonces vamos a comprobarlo guardándonos esto. Este es como veíamos antes, esto sería un response entity de book. Y aquí ponemos la response. Vale, es un poco más laborioso que el anterior. ¿Por qué? Porque estamos enviando datos. Estamos enviando datos y antes no. Antes solo era hacer una petición y ya está. Ahora es prepárate las cabeceras, prepárate el JSON, prepárate la petición y ejecuta la petición a través del método post pidiéndole que te devuelva datos de tipo libro. Entonces, claro, para que eso funcione, pues de alguna manera hay que especificarle que lo que quieres es un libro. Entonces aquí se va a mapear el resultado a la clase book. Entonces de esa manera tú vas a poder venir aquí ahora y hacer response get book, o sea, get body, y ese get body es un libro. ¿Vale? Te lo puedes añadir aquí como book result. Ahí lo tienes, ahí tienes el libro que se ha generado en base de datos. Entonces, ¿qué puedes comprobar? Pues que tenga un ID. Por ejemplo, hacer un assert equals, pues que diga que tiene el ID 1, ¿vale? No sabemos qué ID tendrá, creemos que será el 1 porque no hay más. ID. Y si tiene el ID 1, quiere decir que se ha generado en base de datos, ¿no? Porque aquí no le he puesto el ID. Se podría comprobar el nombre y todo esto, por ejemplo. Se podría hacer un assert equals probando este nombre. Aquí. Y en vez de poner getID ponemos getName, ¿no? O getTitle. Ahí está. Entonces, bueno, este ya es un poco más laborioso de escribir. Entonces vamos a probarlo. Vamos a verificar si esto realmente funciona. Esto tendría que lanzar esa petición a la aplicación, entrar a través del controlador en el método post, enviando un libro. Ese libro se tendría que registrar y aquí nos lo debería devolver. Entonces vamos a ver hasta qué punto es cierto todo eso. Vale, aquí lo revisaríamos y parece ser que algo ha hecho, porque ha hecho que salga verde, ¿no? O sea, si aquí, quiero decir, si esto no estuviera bien, estos assets estarían fallando. Si el libro no tuviera el ID 1, esto daría fallo. Y si no tuviera este título, ¿y el libro dónde lo saco? Del cuerpo la petición. O sea, este libro no lo estoy sacando yo de ningún lado. Del cuerpo la petición. O sea, de la petición, perdón, de la response, la respuesta. Pues esta sería una manera. Luego hay más formas de testear, porque es que Spring, como vemos, pues tiene muchas cosas. Tiene por un lado los controladores, luego los repositorios. O se crearía un test con otra anotación, que es Spring, o sea, sería diferente, ¿vale? Enable JPA Repositories, hay varias, Spring Data JPA. O sea, quiero decir, hay varias anotaciones por ahí para el tema de los repositorios, para poder testearlos. Aquí también, pues hay otras, como la de mock MVC, tiene varias. Para que no tengas que levantar toda la aplicación de Spring, pues hay otras maneras que permitan simplemente hacer como un mock de toda la aplicación y solo tener los objetos controlados. Entonces, hay varias maneras de testear. Una sería esta. Pero la más importante es comprender la dinámica de los tests, que es, tenemos por un lado una configuración de los datos, se ejecuta lo que queremos testear y luego se comprueban cosas mediante aserciones. Esa es la idea principal. Mediante aserciones pues vamos a hacer las comprobaciones correspondientes. Pues aquí lo mismo. Ejecutamos lo que queremos y luego mediante aserciones comprobamos si es real, si realmente se cumple lo que esperábamos. Si esto no se cumpliera, daría un fallo y lo podríamos ver en el reporte. Es decir, aquí nos sale un reporte y además, pues bueno, aquí se puede poner un display name que mejore un poco la visualización de los tests. ¿Vale? Con un display name podemos decir test, comprobar, ¿vale? Comprobar hola mundo desde controladores Spring REST. Entonces añade esta anotación y esto mejora el resultado. ¿Por qué? Porque si yo ahora lo ejecuto, o sea, mejora la legibilidad del reporte de resultados. Si ejecutamos esto, bueno, pues tarda ahí un poquillo, porque tiene que inicializar el sprint. Y aquí lo vemos. Vemos cómo cambia el texto. Comprobar hola mundo desde controladores Spring REST. O sea, en vez de ponerte hello a secas, lo cual, pues bueno, tampoco dice mucho, pues ahora te pone esta frase que es bastante más completa, ¿no? Y bueno, pues ya te sale en verde. Entonces se podrían ejecutar todos de golpe dándole aquí arriba. Y pues los que estén con el tick verde es que están bien y los que tengan una crucecita, quiere decir que están... Los que tengan este simbolito, pues
sería que están ignorados o deshabilitados, y así pues podríamos ir testeando poco a poco. Entonces hasta aquí esta sesión de testing con Spring, concretamente Spring Boot.